El público gritaba, las luces caían sobre el escenario, y Edith Márquez estaba lista para entrar en la nota más alta de la noche hasta que descubrió que su micrófono no sonaba. No era un fallo técnico, no era un accidente. Era el aviso silencioso de que alguien dentro del grupo quería verla caer. En ese momento, con 14 años y un sueño enorme, entendió que entrar a Timbiriche no sería el triunfo que imaginó, sino el inicio de una temporada donde cada día se sentía como caminar en un terreno minado. Aquella noche marcó el principio de una guerra invisible que no apareció en televisión, pero que la acompañó durante años y redefinió por completo su relación con la fama, con el escenario y con quienes se suponía que serían sus compañeros. Era grosería tras grosería tras grosería, que si en sesión de fotos, grosería, programa de televisión, otra grosería. O sea, de verdad, que la pasó muy mal. Antes de que todo se torciera, Edith Márquez veía a Timbiriche como el escenario perfecto. Desde niña imitaba sus coreografías frente a la televisión, convencida de que algún día estaría ahí. Cuando Mariana Garza anunció su salida, ella sintió que por fin había llegado la oportunidad que había esperado durante años. Su voz llamó la atención de inmediato. Los productores escucharon su potencia, su afinación, su disciplina, y la respuesta fue clara. Tenía el nivel para ocupar el lugar que quedaba vacío. Pero lo que en papel parecía un ascenso natural, dentro del grupo se vivió como una invasión. Ninguno de los integrantes celebró su llegada. El ambiente, lejos de ser festivo, se volvió rígido desde el primer ensayo. Había miradas que evitaban cruzarse con la suya, silencios que decían más que cualquier comentario directo, y una sensación constante de que debía disculparse por existir. Ese contraste entre el sueño infantil y la realidad inmediata empezó a fracturar algo en ella, aunque todavía no alcanzaba a entender hasta dónde llegaría el rechazo. Y justo cuando parecía que podría adaptarse, apareció la primera señal clara de que no la querían ahí. Paulina Rubio fue la primera en dejar claro que no quería a Edith cerca. Comentarios sobre su voz, sobre su estilo, sobre su presencia, todo envuelto en un tono que buscaba minimizarla. Thalía se sumó pronto, y entre ambas construyeron una especie de muro que separaba a la nueva integrante del resto del grupo. Lo que para Edith era una oportunidad ganada con trabajo, para ellas parecía una amenaza que debía neutralizarse. Los ensayos se volvieron tensos. Cada vez que Edith entraba al estudio, una conversación se detenía, un gesto se congelaba, y la atmósfera cambiaba. Rumores decían que ninguna de las dos aceptaba que la habían elegido por talento vocal, algo que las ponía en desventaja frente a la comparativa inevitable. Se empezó a correr la idea de que no encajaba, una frase útil para disfrazar cualquier rechazo, aunque todos sabían que la verdadera razón era otra, su voz sobresalía demasiado. La frialdad no tardó en convertirse en una estrategia más evidente. No era solo actitud, era una intención clara de provocar que Edith se cansara y se fuera por sí misma. Y cuando ellas vieron que la nueva aún no cedía, decidieron cambiar el tono. A partir de ese momento, la intención dejó de ser sutil. Paulina y Thalía comenzaron a presionarla desde todos los frentes posibles. No la querían dentro del grupo y estaban dispuestas a recordárselo cada día. Cualquier detalle servía para hacerla sentir fuera de lugar. El peinado, la ropa, el camerino, incluso la forma en que caminaba hacia el escenario. Si algo había usado Mariana, Edith no podía usarlo. Si algo le gustaba, se convertía en blanco de burla. Las reglas cambiaban según su humor. Un día podía entrar por cierta puerta, al siguiente ya no. Otro día le asignaban un vestuario. Al otro lo modificaban con tal de remarcar que no era parte del estilo del grupo. Y mientras todo esto ocurría, la presión se mezclaba con un aislamiento calculado. Si Edith se acercaba a algún compañero, el ambiente se tensaba. Si intentaba integrarse, encontraba puertas cerradas. Tenía 14 años. A esa edad, cualquiera apenas estaría aprendiendo a manejar las inseguridades normales de la adolescencia. Ella, en cambio, estaba enfrentando un ambiente donde cada movimiento era una prueba y cada interacción un recordatorio de que querían verla renunciar por su propia cuenta. Y aunque el desgaste ya comenzaba a sentirse, aún no había visto la parte más oscura de lo que le esperaría dentro del grupo. Porque la campaña para quebrarla todavía tenía un nivel más profundo. Y ese sería el que realmente marcaría su paso por Timbiriche. Lo que empezó como burlas y reglas inventadas pronto escaló a un terreno donde el mensaje ya no podía malinterpretarse. Las acciones dejaron de ser simbólicas. Buscaron afectarla de forma directa. El micrófono desconectado en pleno concierto no fue un evento aislado, fue parte de una serie de decisiones calculadas para que Edith pareciera inexperta frente al público. Ella misma contó que llegaron a cortarle partes del pelo sin que pudiera reaccionar a tiempo. Y como si eso no fuera suficiente, un día abrió la puerta del camerino y encontró el espacio cubierto por el polvo blanco de un extinguidor recién vaciado. Su vestuario, su maquillaje, sus cosas personales, todo arruinado. Para ella era una señal clara de que la querían fuera.
Lo más desconcertante era la impunidad con la que ocurrían estas cosas. Edith intentaba pedir ayuda, explicar lo que estaba viviendo, pero la estructura del grupo, la popularidad de sus compañeras y la presión por mantener una imagen impecable hacían que sus palabras se perdieran. Mientras tanto, su carga laboral seguía aumentando. Además de 28 conciertos al mes, debía cumplir horarios estrictos en las grabaciones de Papá Soltero. La suma de responsabilidad, desgaste emocional y agresiones silenciosas comenzó a pasar factura. No había espacio para descansar ni tiempo para procesar lo que enfrentaba. Cada día era una combinación de trabajo intenso y tensiones que la acompañaban incluso fuera del escenario. La situación ya no era solo incómoda, se estaba volviendo insostenible, y aunque Edith intentaba mantenerse firme, su cuerpo empezó a responder antes que su mente. El cuerpo de Edith empezó a enviar señales que ella intentó ignorar, pero que se volvieron imposibles de ocultar. El dolor estomacal, al principio esporádico, avanzó hasta convertirse en una punzada constante que interrumpía su respiración. El cansancio dejó de sentirse como agotamiento normal y empezó a parecer un peso que no se quitaba ni con sueño, ni con comida, ni con descanso. Una noche, después de un día particularmente intenso, el dolor se volvió insoportable. Fue llevada a urgencias y ahí le diagnosticaron una úlcera a los 14 años. La clase de lesión que suele aparecer en adultos sometidos a presiones económicas o laborales fuertes, no en un adolescente que debería estar disfrutando de un sueño cumplido. Ese episodio dejó claro que la situación ya había cruzado un límite peligroso. La frustración crecía cada vez que recordaba que nada de lo que hacía parecía suficiente para ganarse un lugar en el grupo. Por primera vez desde su llegada, Edith consideró seriamente renunciar, pero algo dentro de ella, esa promesa que se hizo desde niña, no la dejó dar ese paso, y esa decisión, tomada en su punto más bajo, definiría los años que todavía le faltaban por enfrentar dentro del grupo. Tras salir del hospital, Edith comprendió que debía elegir entre ceder ante el desgaste o aferrarse al sueño que la había llevado hasta ahí. No por terquedad, sino porque entendió que si renunciaba, siempre cargaría con la idea de que la habían expulsado emocionalmente, y quiso demostrar que merecía ese lugar no por resistencia física, sino por talento. Los productores lo notaron. Más allá del conflicto interno, Edith se volvió una figura confiable. Llegaba puntual, cantaba afinada, aprendía rápido y no generaba problemas. Esa constancia terminó dándole una reputación que contrastaba con la actitud de quienes buscaban hundirla. Rumores posteriores sugieren que varios dentro de la producción consideraban que Edith tenía una madurez distinta a la del resto del grupo, y que precisamente por eso resistía donde otros ya habrían renunciado. 3 años y medio permaneció ahí viviendo entre tensiones, silencios incómodos, cámaras que mostraban sonrisas y camerinos que escondían historias muy distintas. Con el paso del tiempo, algo empezó a quedar claro incluso para quienes nunca la trataron con respeto. Edith tenía una voz que destacaba sin necesidad de adornos. Mientras otras usaban solo su imagen y popularidad para mantenerse en el centro del grupo, ella dependía únicamente de su capacidad vocal. Ese contraste inevitable la colocó en una posición que no buscó, pero que terminó definiendo su trayectoria. Una vez fuera del grupo, su carrera tomó un rumbo completamente distinto. Ya no estaba rodeada de quienes buscaban opacarla, ya no tenía que defender su lugar cada día. Y desde su salida, la industria confirmó lo que los productores de Timbiriche habían visto desde el inicio: su voz tenía peso propio. Sus proyectos posteriores, lejos de depender de polémicas, se construyeron sobre un trabajo constante que ella sabía sostener. A diferencia de quienes se apoyaban en escándalos o en la atención mediática, Edith se dedicó a fortalecer su presencia artística, y el contraste fue evidente. La etapa de Edith Márquez en Timbiriche nunca fue el sueño que imaginó. Fue un periodo de presión constante, sabotaje silencioso y aislamiento que habría quebrado a cualquiera de su edad. Aún así, decidió quedarse. Con el tiempo, esa resistencia rindió frutos. Su carrera creció lejos del ambiente que buscó detenerla y terminó mostrando lo que siempre tuvo: una voz capaz de sostenerse por sí sola, y lo que fue una pesadilla terminó convirtiéndose en el origen de su fortaleza artística.